buenos días a todos, a todas. Bueno, es un auténtico placer veros aquí todos reunidos en la sala del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, nuevamente, bueno, pues llenísima de alumnos, de alumnas, que venís a escuchar al profesor Saúl Sosnowski. Yo quiero empezar diciendo que para nosotros, para todos los que integramos el Centro Benedetti, es un auténtico lujo, es un grandísimo placer, muy esperado además. Hacía mucho tiempo que estábamos en contacto y que no se daba la ocasión de conocernos y bueno, por fin todas las ocasiones finalmente llegan, las que valen la pena y las que son buenas. Y aquí estamos con el profesor Sosnowski, que como todos ya sabéis, porque lo hemos dicho en clase, es uno de los principales latinoamericanistas de las últimas décadas. Y por tanto, pues, nos honra absolutamente al Centro Benedetti con su presencia hoy aquí. Voy a leer unas líneas curriculares para que bueno, pues conozcáis algunas de los datos biográficos importantes, de los libros, de las obras que el profesor Sosnowski ha producido a lo largo de su trayectoria académica. Doctorado por la Universidad de Virginia, 1970. Es profesor titular de Literatura y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Maryland, College Park. Dirigió desde 1980 hasta 2000 el Departamento de Español y Portugués, hasta 2008 el Centro de Estudios Latinoamericanos, que fundó en 1989, y desde 2000 hasta 2011 fue vicerrector de Asuntos Internacionales. Es autor de obras como Julio Cortázar, Una búsqueda mítica, Borges y la cábala, La búsqueda del verbo, traducido al portugués y al alemán, La orilla inminente, escritores judíos argentinos, Borges y la cábala, Senderos del verbo, Fascismo y nazismo en las letras argentinas. Bien, es editor y coeditor de más de una decena de libros, 15 libros, varios sobre la represión de la cultura bajo las dictaduras del Cono Sur y el papel de la cultura en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y sobre todo lo que quiero destacar es que es el responsable de los 4 volúmenes que llevan por título Lectura crítica de la literatura latinoamericana, editado en Venezuela por la Biblioteca Ayacucho, que son unos volúmenes de referencia obligada para todos los que nos dedicamos a la literatura latinoamericana. Quiero destacar también que en 1972, ya hace mucho tiempo, fundó y desde entonces dirige la revista de literatura Hispamérica, que es un referente también para todos nosotros. Queremos bueno, pues expresar un agradecimiento muy, muy especial por esta visita y hoy nos va a hablar sobre el nacimiento de la literatura nacional argentina, en concreto sobre 2 autores fundamentales de ese proceso, que son Echeverría y Domingo Faustino Sarmiento, de los cuales es conocedor absoluto y que nos van a servir para contextualizar ese nacimiento de la literatura nacional de Argentina. Cuando quieras. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a los colegas del Centro Mario Benedetti, a todos ustedes por estar aquí. Sé que no es porque quieren, sino que seguramente les dijeron que tienen que estar aquí a cierta hora, así que bienvenidos y muchas gracias. El tema es Echeverría y Sarmiento, el afuera con lentes propios, con lo cual voy a hacer cierto tipo de corte en torno a la obra de ellos. Tal como me dijo Eva, voy a hablar lo que es normal para una hora académica y después dialogaremos. Como esto es clase / conferencia, si me quieren interrumpir y refutar a lo largo del camino, con absoluta libertad, por favor. Primera pregunta es algo que todos nos planteamos y es ¿por qué y para qué se viaja? ¿No? Y dejemos de lado lo obvio de conocer gente de otras culturas, aperturas de mente, de horizontes y demás. ¿Por qué y para qué viajaron Echeverría y Sarmiento? ¿Qué es lo que hallaron
qué es lo que trajeron de vuelta de sus viajes. Diría que esa es la pregunta rectora para lo que vamos a hacer en el rato que vamos a compartir. Hay una antología que hizo Noé Guitry que se llama Los Viajeros, donde puntualiza la singularidad del ser escritores, porque dice que los escritores viajan para luego escribir, y de este modo lo que vemos es la imagen de sí mismos enfrentados, en este caso, a Europa, ¿no? Es decir, que lo que vamos a estar leyendo de las obras de Echeverría y de Sarmiento, como las obras de cualquier otro que ha viajado, es realmente cómo se ven ellos a sí mismos a través de un lente viajero. Obviamente, cuando se viaja y hay un relato de viaje, lo que hay es invención. Es decir, no estamos viendo simplemente una crónica, estamos inventando un modo de ver. Cuando estamos hablando de Echeverría y de Sarmiento, y después voy a hacer algo sobre cada uno de ellos por separado, estamos en una época en la que hablamos de fronteras nacionales, precisamente porque en muchos de esos casos las fronteras todavía no habían sido fijadas. Con ellos, tal como dijo aquí la profesora Eva Valero, estamos hablando de la construcción de una nación, del proceso inicial de la construcción de la nación. Hoy en día lo que estamos viendo son las peleas por la deconstrucción. Estamos viendo las peleas de los nacionalismos que se van aferrando cada vez más a la posesión de la tierra como un marcador identitario. Se habla inclusive hoy en día de posnación, que es un término más que nada cultural, ya que basta ver los enfrentamientos que hay en las discusiones sobre tarifas aduaneras y arancelarias para darnos cuenta que el posnación no es tal. Navegamos con banderas, pero a veces las banderas no son necesariamente las nacionales, sino las corporativas. Pensemos lo siguiente, que uno de los grandes temas en el periodo que nos va a ocupar, estamos hablando, recuerden, de 1830, 40, 50, 60, 70, en los 1800, una banda de unos 50 años más o menos. Uno de los grandes temas era la frontera, ¿no? Tanto la frontera interna como la que comenzaba en las costas o en la línea de fortines que separaba lo que se llamaba civilización de lo que se llamaba en ese momento barbarie. ¿Qué significa tener una frontera? ¿Y qué significa cruzarla? En el momento de cruzar una frontera ya nada es igual, nada va a ser como antes, porque cruzar una frontera es salirse de sí. Y eso lo pueden utilizar ustedes para cualquier tipo de frontera, no solamente la frontera territorial, ¿no? Aquí veo un gesto que está indicando que es así. Cruzamos fronteras, nos salimos de quienes somos, ¿no? Y creamos otro tipo de visión en torno a lo que vamos a volver a hacer en algún momento. Les voy a dar un ejemplo literario que es un ejemplo paradigmático para lo que queremos estudiar. No sé si ya han leído el Martín Fierro. Aún no. El Martín Fierro en algún momento lo van a tener que leer. El Martín Fierro de José Hernández, hay el caso del personaje principal, que es Martín Fierro, y según como ustedes se ubiquen ideológicamente, lo verán como un símbolo de la nación o como una falla de lo que era la nación. Porque después de todo, Martín Fierro mató, estando borracho mató, era un desertor. Digamos que no era el gran modelo de la sociedad que nosotros consideramos aceptable. Después hay una vuelta de Martín Fierro, que es absolutamente diferente, pero sobre eso, si quieren, hablo más tarde. Pero quiero señalar solamente una cosa que tiene que ver con la frontera. ¿Quién era el enemigo del gaucho? Ciertas preguntas no son retóricas, así que si quieren participar, siéntanse libres para hacerlo. El enemigo del gaucho era el indio, ¿no? Estamos hablando de estos esquemas
de las luchas y de la creación de la línea de Fortines cuando se está empujando la frontera al sur de la provincia de Buenos Aires y se está liquidando al indio. Ustedes recordarán que si miran el mapa argentino van a encontrar a los indios solamente en el norte, ¿no? Estoy exagerando, obviamente. Pero ¿por qué están en el norte y por qué sobrevivieron en el norte de la Argentina? Porque no eran tierras arables, porque no eran tierras que interesaran a los inversores, a los compradores, tanto locales como foráneos. Donde había tierras arables, es decir, desde la Pampa para abajo, se los aniquila, porque esa es la manera de limpiar para la inversión, para la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Pensemos entonces lo siguiente. Y les tengo que contar un poquito de lo que pasa en el Martín Fierro. Les dije que Martín Fierro, hoy diríamos que era un delincuente, pero queda feo porque todos nos criamos con una imagen muy positiva de Martín Fierro. Pero es rodeado por la policía. Y en un momento, el sargento Cruz, que está con la policía, ve cómo está peleando Martín Fierro y dice que él no puede permitir que se mate así a un valiente. Se saca el uniforme y se pasa del lado de Martín Fierro y pelea junto a él. En ese momento, alguien que era del mundo, por así decir, oficial, se pasa al otro lado y los dos en ese momento tienen que salir de ahí. ¿Y a dónde van a ir? Van a cruzar la frontera y se van a ir a vivir entre los indios, ¿no? Y ahí hay unas décimas maravillosas sobre el lagrimón que se le cae a Martín Fierro cuando cruzan la frontera. Esto implica, cuando ellos hacen ese cruce, eso implica una redefinición de lo que era civilización y barbarie. Y también implica una redefinición de lo que es lo nacional. Hoy los gauchos aparecen solamente vestidos para los desfiles, para las fiestas patrias. La idea del gaucho no existe. El gaucho como tal no existe. Hay una excelente antología de 2 volúmenes hechas por Borges y Bioy Casares que tiene un prólogo, ¿no? De poesía gauchesca. Y ahí van a ver una versión de lo que es la versión de Borges y Bioy Casares, ¿no? Una versión aristocratizante de lo que era el gaucho. Pero hay alguien que en este caso me resulta más útil para pensarlo, y es Lucio B. Mansilla. Hay un libro crucial, sumamente recomendable, inclusive por razones antropológicas, que es Una excursión a los indios ranqueles. Y noten el título, no es un viaje, no es una exploración, es una excursión a los indios ranqueles. Mansilla estaba emparentado con Rosas. Ese es un nombre que vamos a ver dentro de un ratito cuando hable del matadero, ¿no? Mansilla está admirado con los ranqueles y sin embargo él, que es un emblema de la generación del 80, de alguna manera no está muy cómodo con los ranqueles porque es el otro lado de lo que es la Argentina. Hay una foto que es una definición de Mansilla y de lo que es toda la generación del 80. Y es una foto que hoy todos vamos a reconocer. Con un truco fotográfico, hace una selfie, pero antes de que existieran las selfies, obviamente necesitaba un fotógrafo. Y es la imagen de sí mismo vista desde diferentes ángulos. Era un dandy. Este señor era un dandy, ¿no? Y se lo ve en los viajes que hizo por Europa, en los viajes que hizo dentro del país y demás. Como les dije, cuando hablamos de frontera, estamos hablando de una frontera interna y externa. Cuando él va a ver a los indios ranqueles, es un desafío a la autoridad. No estaba autorizado para ir en esa excursión, pero lo hace. No voy a entrar en este momento al porqué. Pero quiero que tengan en cuenta de que el indio todavía en ese momento era el ser marginal. ¿Qué pasa en la Argentina a partir de los años 80, 90?
flujo inmigratorio, un gran flujo inmigratorio de Europa, que a la llamada aristocracia, yo no creo en las aristocracias, pero digamos por el hecho de definir una clase, digamos, dentro de lo que eran las familias más antiguas de la Argentina, por un lado se necesitaba el inmigrante y por el otro lado, entonces como hoy, la política inmigratoria varía solamente ciertos grados a lo largo de la historia. El inmigrante era necesario, pero no era necesariamente apreciado. Entonces, ¿qué es lo que hace Mansilla? Está un tanto alarmado frente al flujo inmigratorio que va a cambiar lo que se llama identidad nacional. No sabemos muy bien todavía qué es la identidad nacional. Y entonces dice, ¿por qué no educamos de una vez por todas a los indios, que por lo menos ellos sí son argentinos? Y este es un momento muy importante en lo que es el pensamiento nacional de alguien como Mansilla, porque lo que él está diciendo es, estamos reconociendo a esos que nosotros hace poco llamábamos bárbaros, a esos que no incorporábamos a la civilización, los estamos reconociendo como parte de una nación, frente a lo que es el cocoliche, lo que está viniendo desde afuera, ¿no? Este es un dato que quisiera que tengamos en cuenta. Cambio de párrafo. Si hablamos de Esteban Echeverría, las fechas, por así decir, vitales, una es vital, la otra no, 1805 a 1851, pero para instalarnos donde en el momento. Esteban Echeverría, 1805-1851. Esteban Echeverría pasa 5 años en París, desde 1825 a 1830. ¿Por qué París? Porque París era la Meca, ¿no? Para toda esta gente, París era la Meca. Hoy París ya no es la Meca. ¿Cuál es la Meca para los artistas hoy? Sí, Nueva York. No sé si hemos avanzado, pero digamos que sí ha cambiado el eje, por lo menos en ciertas áreas. 1825 a 1830, lo que ustedes tienen es la gran influencia del romanticismo. Cuando vuelve Echeverría a la Argentina, escribe Elvira o la novia del Plata, Los Consuelos, escribe La cautiva, que ese es un texto muy interesante porque lo van a poder leer en algún momento en el contexto, ya lo leyeron, lo van a leer, sí. Estupendo. Y lo van a poder leer también como una contraparte a un texto de Borges sobre lo que es una imagen de la cautiva. Así que ahí hay también una manera de que en Borges se recupera uno de los textos fundacionales, ¿no? Y esto fue incorporado a las rimas y publicado en el año 1837. Ahora, en la cautiva van a tener ustedes una gran parte que es una descripción de la naturaleza. Voy a volver sobre el tema de la naturaleza cuando me acerque a Sarmiento. Carlos Altamirano dice que cuando Sarmiento admira, por ejemplo, la naturaleza que aparece en La cautiva, dice, es la perspectiva de quien observa esa realidad como extraña y exótica, no como la fuente de una cultura propia. Y este es un dato importante, ¿no? Porque por un lado, en Europa ya se está mirando el retorno a la naturaleza como un rechazo de la civilización a la que se está aspirando en los desiertos del sur. Es decir, como decía Ángel Rama, refiriéndose a toda América Latina, es decir, los relojes no están sincronizados en América, ¿no? Tampoco estaban sincronizados en la relación con Europa. Pero La cautiva fue importante para Echeverría, porque en algún momento él lee una parte de La cautiva en el Salón Literario de Marcos Sastre, y ahí es admirado por la gente, ¿no? De pronto adquiere una notoriedad que antes no tenía. Y lee esos fragmentos que son marcadores de lo que después se va a llamar
americanismo literario. ¿Qué significa eso? Hay vocablos americanos. El desierto es el eco de las pasiones que deben ser encauzadas. Aparece el valor y el poder de la mujer mucho antes que en otros textos. Aparece la ferocidad del indio. Hay ciertos epígrafes europeos. Aparece también cierta libertad en la manera de establecer una métrica en los versos. De pronto hay todo un aglomerado de elementos que transforma un texto en un marcador para una nación que está empezando a nacer. Resultado, eso suele pasar a veces hasta el día de hoy. Uno hace una buena presentación y le ofrecen un trabajo. No estoy pidiendo eso. Pero digamos, Marco Sastre le pide enseguida a Echeverría que se haga cargo del salón literario. Echeverría fue muy sabio, dijo, muchas gracias, no. Pero sí dio un par de conferencias que eran muy importantes porque ahí se plantea el ideario de la joven generación. Y la joven generación, de la cual él era uno de los representantes más importantes, era una alternativa frente a unitarios y federales. ¿Debo explicar lo de unitarios y federales? Bien. Estamos acercándonos a la época en que Juan Manuel de Rosas está controlando Buenos Aires. Recuerden que Buenos Aires es el puerto, es la boca que recibe y la boca que expele. Es decir, geográficamente, ¿no?, se puede hablar de federalismo, pero la geografía como que está determinando que Buenos Aires va a ser el centro. Mis amigos de las provincias rechazan esto profundamente. Yo soy porteño, paciencia. Me parece que es lógico que así sea y la geografía así lo dictamen. Estoy hablando más o menos en chiste, pero no del todo. De todos modos, el ideario de los unitarios es obviamente que la concentración del poder de todas las provincias unidas del Río de la Plata, que serán la Argentina, va a ser la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿cómo hacen ustedes cuando todo el país está fragmentado? Cuando todo el país no conoce lo que es el mapa de lo que sería la República Argentina. Está todo dividido por ciertas zonas manejadas por caciques, por caudillos. Hay toda una serie de guerras civiles, ¿no? Es decir, la palabra unitario y federal de alguna manera simboliza un estado de las cosas, pero no necesariamente su definición. Lo que ve Esteban Echeverría es que la joven generación, es decir, él y sus amigos, no pueden realmente estar muy cómodos con los unitarios. Definitivamente están muy incómodos y en un plano de oposición total con los federales, ¿no? Entonces están buscando una tercera vía. Sobre eso quizá tengamos tiempo para hablar más tarde. Había alguien más en el salón de Marcos Sastre que prestaba atención y era Juan María Gutiérrez, que era tal la admiración que sintió por él que después, mucho más tarde, se va a hacer cargo de la edición de las obras completas de Echeverría. Echeverría murió muy joven. Recuerden, nace en el 5, muere en el 51, apenas 46. Yo les dije antes que cuando está Echeverría en París se siente muy influido por el romanticismo de allí, ¿no? Les dije también que hay una asimetría en la relación ciudad-campo. Chateaubriand, por ejemplo, va a hablar del retorno a la naturaleza como un refugio fuera de la civilización, mientras que nosotros estamos todavía buscando cómo vamos a hacer esa civilización. Y aquí viene bien recordar un dictamen que aparece en el Facundo, que es el siguiente: el mal de la Argentina es la extensión. Esa es una frase lapidaria, pero fundamental.
Porque lo que está diciendo es, nosotros lo que tenemos es un vacío enorme que tenemos que poblar, ¿no? Ese es el mal que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos civilizar cuando no podemos encontrar un núcleo? Abro un paréntesis pequeño para contarles algo del libro de Ezequiel Martínez Estrada, que se llama Radiografía de la Pampa, que es del año 1933. Y me salteo ciertos pasos para decirles que quien diseñó el mapa de la Argentina eran las vacas. Y lo voy a explicar. Es decir, eso es lo que él indica, ¿no? Gracias a ustedes, supongo, tuvimos vacas ahí en el sur. Y lo que cuenta Martínez Estrada es que obviamente las vacas se fueron reproduciendo. Se crea una industria, ¿no es cierto? Y la gente va creando sus centros ganaderos. ¿Dónde? ¿Cómo? Poniéndole un cerco, ¿no? Si ustedes recuerdan o habrán visto o oído las películas del lejano oeste estadounidense, también ahí había una gran guerra entre los agricultores y los ganaderos, entre los que querían el cerco y los que quieren que las vacas vayan donde les da la gana, ¿no? Se crean los cercos, se crean los centros ganaderos. Junto con los centros ganaderos se crea toda la industria, ¿no? Saladeros, etcétera, 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 ¿no? Llegan los ingleses. ¿Qué hacen los ingleses? Construyen los ferrocarriles. Échenle ustedes una rápida mirada al mapa de la República Argentina y a los que eran los ferrocarriles cuando estos funcionaban, y van a ver que van desde diferentes lugares de la Argentina, todos van hacia el puerto, porque era lo que importaba, era la exportación. No hay ramales que conecten por adentro. ¿Y quiénes diseñaron ese mapa? Las vacas, ¿no? Eso es lo que dice Ezequiel Martínez Estrada. Ese es un ensayo largo, poético, a veces farragoso, pero que tiene esos núcleos de ideas que vale la pena ver. Radiografía de la Pampa, 1933, y ustedes lo pueden leer en el contexto de una relectura de Sarmiento. Cierro ese paréntesis para volver a Echeverría. Echeverría escribe lo que se llama el dogma socialista. El dogma socialista sale por primera vez en Montevideo, exilio, ¿no? Montevideo y Buenos Aires fueron ciudades de exilio. Dependiendo quién echaba a quién, se cruzaba el Río de la Plata, ¿no? Fue publicado en 1839. De socialista, entiéndanlo más que nada como dogma social, no socialista en los términos que adquiriría luego. Tiene lo siguiente como título: Código o declaración de principios que constituyen la creencia social de la República Argentina. Eso incluye una serie de palabras simbólicas que pronunció en 1837. Hay una segunda edición que él mismo corrige, que es de 1846, que es la que, si van a tener que fatigar, esa lectura es pesada, es tediosa. Si no tienen que hacerla, no la hagan, pero en algún momento se van a tener que enfrentar a eso. Hay una serie de palabras simbólicas y él incluye los antecedentes de la Sociedad de Mayo, una ojeada retrospectiva. Es decir, en la edición de 1846, en apenas pocos años, lo que ha hecho es reconstruir todo lo que es la historia de la joven generación hasta ese momento. Ahora, ¿qué es lo que importa? Porque ahí también habla de la función de la literatura. Es decir, la literatura tiene un fin didáctico, tiene un fin social, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de Echeverría. No es solo regocijo, no es el arte por el arte, eso lo verán ustedes mucho más tarde con el modernismo. En este momento, la literatura tiene un fin didáctico. Y lo que importa es aproximarse a los ideales de la civilización. Los modelos, ¿cuáles son? Modelos europeos. Y se trata, y es una palabra que aparece reiteradamente, tenemos que emprender la ruta del progreso. Pero al mismo tiempo
se está respondiendo en la vestimenta, está mostrando cuáles son las características de lo que él está buscando. El cuento El Matadero, ¿lo leyeron o aún no? Es uno de los cuentos que seguramente van a conocer. Alguna gente dice que con eso empieza toda la tradición del cuento latinoamericano y demás. Muy brevemente lo siguiente. El Matadero, como les digo, es parte de esa doctrina de que la literatura tiene un fin social. Es un cuento que él escribe cuando está en una estancia. Estamos bajo el gobierno de Rosas. El gobierno de Rosas emprende una campaña bien fuerte en contra de los unitarios. El método favorito para enfrentarse al enemigo en un país donde tenemos vacas, ¿cuál es? Degollar, obviamente. Entonces se degollaba a veces a los enemigos y se ponía la cabeza en una pica como una advertencia para los demás. La parte del degüello la voy a retomar brevemente dentro de unos minutos. Estamos en el Matadero, que Echeverría ofrece como una representación de la Argentina bajo el gobierno de Rosas, ¿no? Entra un unitario. ¿Cómo se distingue a un señor que es unitario? Porque tiene la patilla en U, no tiene el distintivo punzó, va montado en un caballo con una silla a la inglesa, es un estilo, es una vestimenta, ¿no? El unitario se distingue de esa manera. No les voy a contar lo que le pasa a este hombre para no arruinarles el suspenso. Pero lo que sí les voy a mencionar es que a Echeverría le interesaba, cuando hablamos de civilización, también la vestimenta. Y eso aparece otra vez en Sarmiento, en el Facundo, cuando él habla de las provincias. En un momento hace una pregunta: ¿cuántos visten frac? ¿No? Y eran apenas unos cuantos. ¿Y eso qué significa? La civilización no ha llegado a esa provincia. Es decir, por un lado, lo que hace Echeverría y lo que va a hacer Sarmiento es buscar un espíritu que marque lo nacional, pero lo nacional está marcado a través de un lente europeo. Y eso también se nota porque Europa purifica. Cuando Echeverría sale de la Argentina en su viaje, en la aduana está registrado como comerciante. Cuando vuelve más tarde, después de 5 años, en la aduana aparece que es literato, que es poeta. Es decir, las musas descendieron sobre él, lo rebautizaron, lo han transformado. Y esto es importante, no solamente como anécdota, sino también para tenerlo en cuenta con respecto al Matadero. Sin contarles cómo termina, hay una fe en el individuo, hay una fe en la capacidad de transformación del individuo que es típica de todo este romanticismo, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ver con respecto a esta joven generación y a todos los ilustrados. La función de los ilustrados es transformar al país. Y hay ciertos principios, como por ejemplo la libertad de prensa, ¿no? Ustedes lo que se tienen que plantear siempre que se hable de libertad de prensa como un ideal de la democracia, en diferentes épocas y en diferentes regiones del mundo, es cuánta gente lee. Y hasta qué punto la libertad de prensa es definitoria de una democracia. Cierro ese pequeño paréntesis para que lo tengamos en cuenta. Lo que sí es importante es cómo definimos la soberanía del pueblo, cómo definimos la capacidad de un pueblo para ser representado de esa manera, cómo se establece una democracia representativa. Esos son los elementos de los cuales va a hablar este hombre. Lo fundamental para Echeverría
Sin embargo, no es tanto la parte gubernamental, sino definir qué es lo que somos, qué es lo que queremos. Y una vez que sepamos quiénes somos, qué queremos, ahí vamos a seguir a marcar la ruta. Paz, orden, progreso, fe en la bondad humana, pobres, en la capacidad de la educación para formar ciudadanos. Todo esto sigue siendo utilizado hasta el día de hoy. Hay textos que están siendo emitidos en los últimos años que si yo les saco el marcador, ustedes no van a saber si es del siglo XIX o del siglo XXI. Pero lo que se buscaba en ese momento era unidad nacional, una democracia armónica, ¿no?, que de alguna manera representara la libertad civil, la libertad política, la libertad del individuo, ¿no? Y eso es lo que van a tener ustedes ahí. Crucial, los debates y enfrentamientos armados que se dan en el siglo XIX, no solo ahí, sino a lo largo de toda la región, se dan en torno a una tríada que es Estado, Nación, Gobierno. Ese es el eje en torno al cual se dan esos enfrentamientos. La geografía en todas partes. El desierto debe ser poblado. Desierto no es necesariamente el Sahara. El desierto es donde no hay ciudad, ¿no? Y si ustedes lo pueblan, entonces lo van a legislar. Eso es lo que va a marcar el acceso a la civilización. Hay toda una serie de relatos de la nación que se van a escribir en la Argentina en las primeras décadas del siglo XX. Y si tenemos tiempo dentro de un ratito, podremos volver a eso. Redondeo. Tenemos a alguien que sale a Europa. Y la pregunta inicial que les hice era ¿por qué viaja? ¿Y para qué viaja? Es decir, no es solamente para hallarse, no es solamente para cambiar de identidad en la aduana y pasar a ser poeta, sino que está buscando, por un lado, la identidad personal, pero al mismo tiempo hay un espejo histórico en el cual ellos quieren encontrar elementos que les van a ser útiles para un proyecto nacional. Para eso viajan, ¿no? Hay muchos viajes, muchos tipos de viajes. David Viñas, que es un autor que en algún momento van a leer seguramente, hablaba de que hay varios tipos de viaje. Habla del viaje colonial, del viaje utilitario, del viaje consumidor, es decir, no solamente en el consumo material de una clase, como dice él, sino el consumo simbólico de ciertos temas, de ciertos términos, disciplinas y autores extranjeros, y el ejemplo que él da es justamente Mansilla, ¿no? Está también el viaje ceremonial, el viaje estético. 5 tipos: colonial, utilitario, consumidor, ceremonial, estético. Y lo que se busca con ese viaje es, de algún modo, cómo vamos a conjurar el vacío, cómo vamos a resolver ese tema de poblar, pero poblar con, no sé si la palabra correcta es finura, pero ni tampoco estética, pero sí cómo poblar un país que está en proceso de formación, que está sumido en guerras civiles, que todavía no tiene un ideario político, que todavía lo que tiene son caudillos que están enfrentados entre sí, con una clase que todavía no reconoce cuál es su misión, ¿no? Su misión, no su misión, ¿no? Es ahí donde está insertado Echeverría. Sarmiento viene un poco después. Hay pocos años de diferencia entre ellos en cuanto al nacimiento. Echeverría recordará en 1805, Sarmiento nace en 1811. Si alguno de ustedes está interesado de aquí a largo plazo en hacer una tesis sobre las obras completas de Sarmiento, les recomiendo que lo olviden, porque son 52 tomos impresos, ¿no? Y hay mucho más que no ha sido impreso. Pero algo que no deben olvidar es que si ustedes hoy en día, para no preguntarle a un argentino cuál es su posición política y tener que escuchar si es K, anti-K o lo que fuera,
pídanle que hable de Sarmiento. Sarmiento murió en 1888, pero es tal su presencia que ustedes pueden saber cuál es la posición ideológica de un argentino hoy en día si le piden que hable sobre Sarmiento. ¿Okay? Un libro crucial, definitorio para siempre, hasta el día de hoy, Facundo, Civilización y Barbarie, 1845. Hay fechas que no se pueden olvidar. Una de ellas es esa, 1845, justamente por la publicación de Facundo. Pero este era un hombre que escribía permanentemente, como se pueden dar cuenta por la cantidad de volúmenes de su obra impresa. A mí me interesa, por lo menos por un ratito, algo de los viajes que él ha hecho. Porque este hombre viajaba, varias veces fue enviado por el gobierno de Chile afuera, porque era un tipo molesto, Sarmiento, era un provocador. Y entonces lo mejor que pueden hacer con un provocador es mandarlo afuera. Hoy se le da a alguien una embajada. En ese momento se le daba una misión. Y se lo manda afuera a estudiar lo que fue para él realmente una obsesión, una buena obsesión, que era el sistema educativo. Entonces, cuando él estaba en el exilio, porque Facundo se escribe en el exilio, ese es un dato importante, en el exilio en Chile, ¿no? El gobierno chileno lo manda fuera para estudiar en Europa los sistemas de educación. El tema de educación ha sido perenne, constante a lo largo de todo el XIX, el XX, el XXI. Como les dije antes, la retórica varía muy poco en cuanto a lo que es el fin de la educación. Los viajes de él aparecen publicados en 2 volúmenes, en el 49 y en el 51. Hay 5 cartas que aparecen en un volumen que se llama De Valparaíso a París, 5 sobre España e Italia, una muy larga sobre Estados Unidos. Si ustedes están acostumbrados a los twitters, obviamente Sarmiento no es lo que ustedes van a leer, porque el saludo de él ocupaba 140 caracteres. Escribe esa carta larguísima sobre Estados Unidos mientras estaba viajando a Cuba, y es una carta en la cual él plantea su propia posición. Les dije la fascinación con Europa en Echeverría. Para Sarmiento Europa ya es lo viejo, ¿no? El futuro es de Estados Unidos. Y ese es un dato importante al que voy a volver dentro de un rato, porque obviamente ha habido un cambio en el paradigma de los modelos cuando van de Echeverría a Sarmiento, siendo ambos miembros casi de la misma generación, aunque obviamente Sarmiento vivió mucho más tiempo. Sarmiento llegó a ser presidente de la República, llegó a instaurar un régimen de educación pública, llevando a maestras del estado de Massachusetts a la Argentina. Es decir, no fue alguien que solamente proclamó lo que le gustaría hacer, sino alguien que realmente impuso todo su ideario. Pero me voy a tomar un par de minutos para hablar primero del Facundo. Ricardo Piglia, que es otro de los autores que seguramente van a leer, genial como crítico, muy agudo en muchas apreciaciones, ¿no? Maravilloso maestro. Están clases de él sobre Borges, las pueden encontrar en YouTube. Piglia, que falleció hace poco, también se ocupó de Facundo, como se ocuparon casi todos los mayores intelectuales argentinos, ¿no? Y él puntualiza el comienzo de Facundo, que empieza con una cita en francés, ¿no? Que es que las ideas no se matan, ¿no? Pero la pone en francés, ¿no? Y de alguna manera lo que
está planteando, esta es la opinión de Piglia, es una diferenciación, una oposición entre quienes pueden y quienes no pueden leer esa frase. Es decir, eso en sí ya es un marcador de la civilización. ¿Recuerdan de paso de dónde viene la palabra bárbaro? Lo que los griegos consideraban todos aquellos que no sabían hablar griego, ¿no? Es decir, la idea del civilizado y del bárbaro no es tampoco de que aparece aquí. Pero según Piglia, ese manejo, esa frase, está de hecho indicando que una de las claves de la literatura argentina, por lo menos de esa época y de comienzos del siglo XX, es ese manejo del francés. Hay un amago pequeño del siglo XX en la campaña Vargas Llosa y Fujimori. Vargas Llosa empieza su campaña política en contra de Fujimori con una cita en francés. Ahí terminó la campaña de Vargas Llosa, ¿no? Es decir, totalmente desubicado, ¿no?, frente a lo que era su país, ¿no? Lo que dice Piglia es que la idea de la que en francés de que las ideas no se matan se traduce de otra manera, y ahora van a recordar lo que les dije del matadero. El equivalente es: a los hombres se degüella, a las ideas no. Es decir, eso es lo que le está diciendo Sarmiento en su exilio chileno a raíz del gobierno de Rosas. Usted podrá degollar a los hombres, pero las ideas no. Quiere decir, ese es el texto de Sarmiento, ¿no? Fomentar esas ideas en contra de lo que hay más adelante, ¿no? Y lo está haciendo en momentos de guerra civil. Una guerra civil en contra de la ciudad, de la idea de ciudad, en contra de la idea de progreso. Porque lo que está viendo Sarmiento es que es el interior del país, son las provincias las que se lanzan en contra de la idea de civilización. Y esto no tiene nada que ver con la formación de una nación, sino que es una oposición del desierto en contra de la ciudad. Les dije que Sarmiento ofrece Estados Unidos como modelo. Él estuvo en Estados Unidos poco tiempo, estuvo 2 meses en 1847. Estuvo fascinado por la zona de New England, noreste de Estados Unidos, mucho menos con el Midwest, no se equivocó hasta el día de hoy, para nada con el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero sí le gustaba esa franja más formal, más educada, más civilizada. Él volvió a Estados Unidos otra vez como embajador en 1865, ¿no? Y mientras era embajador publicó una revista que se llamaba Ambas Américas. Solo salieron 4 números. Para que tengan una idea de la importancia de la revista, Benito Juárez, que en ese momento era presidente en México, ordena 200 suscripciones. Nunca me pasó con Hispamérica eso. Y escribe también una vida de Lincoln. Escribe también un texto sobre las escuelas, porque estaba siguiendo muy de cerca a Horace Mann, M-A-N-N, un gran educador del estado de Massachusetts, y siguió el modelo de este hombre para tratar de fomentar un sistema educativo análogo. Ahora bien, Sarmiento, les dije, publica el Facundo, ¿en qué año? Bien, funciona. En el 45 lo publica. Y él llega a Estados Unidos en el 47.
Alguien como Sarmiento está llevando el Facundo como carta de presentación. Y si tiene eso como carta de presentación, ¿qué es lo que va a tratar de conseguir en Estados Unidos? También en Europa, que se lo traduzca. Está absolutamente obsesionado en conseguir una traducción de su libro. ¿Por qué le resulta tan importante que ese libro se traduzca? Porque si se traduce al francés y se traduce al inglés, su versión de lo que es el futuro de la República Argentina va a aprender tanto en Europa como en Estados Unidos. Él está muy consciente de su propia importancia. Está muy consciente de lo que significa ese libro. Y está muy consciente también de cada cosa de las que él está haciendo. Un dato pequeño. En los viajes anota minuciosamente cada gasto que ha tenido, inclusive orgías. Pone tanto, ¿no? Para que vean que no era ningún pacato, les doy ese pequeño dato, que seguro eso lo van a recordar, lo de 1845, espero que también. Pero bueno, es alguien que está muy obsesionado con la precisión y también con las estadísticas, porque sabe que de esa manera se construye un país. No orgiástico, ojo, se construye un país haciendo el análisis utilitario de cada uno de los elementos que construyen a un país. El libro finalmente, el Facundo finalmente sí fue traducido. Fue traducido, pero recién en el año 1868, y lo hizo Mary Mann, la esposa, luego viuda de Horace Mann. Y gracias a ella, él conoció a otra gente que era muy importante en ese momento, como Emerson, que lo van a encontrar reiteradamente en Borges, y también conoció a Longfellow, que entonces era un colega nuestro, era profesor de lenguas romances en Harvard, además de ser un bastante poeta, ¿no? Un buen poeta. Y ahí conoció también a un personaje muy interesante que también se llamaba Henry Barnard, que lo invitó a publicar un discurso que Sarmiento había dado sobre el estado de la educación. Pero lo que es interesante es que Sarmiento está anudando conexiones, porque cuando él fue presidente, contrató a este hombre, Barnard, lo contrató para construir el primer observatorio que se hizo en la provincia de Córdoba. Es decir, es alguien que está pensando a largo plazo, está pensando en educación, pero educación y ciencia. Tiene las ideas muy, muy claras sobre lo que era necesario. Ahora, ve a Estados Unidos como un panegírico, realmente exagera a veces las bondades de Estados Unidos, ¿no? Hay algunas críticas, pero por lo general son mínimas, ¿no? Es una crónica de viaje. Y si en algún momento alguno de ustedes va a querer hacer un estudio comparativo más adelante, van a poder hacer una comparación entre lo que son las cartas de viajes a Estados Unidos de Sarmiento con Alexis de Tocqueville, Democracy in America, es decir, un francés que escribe un texto de filosofía política y ve Estados Unidos de cierta manera, y Sarmiento que lo ve traduciendo la parte utilitaria. ¿Qué es lo que puedo aprovechar del régimen estadounidense para avanzar? Todo este viaje del cual les estuve hablando, que tenía un motivo oficial que era reunir información sobre educación e industria a pedido y pagado por el gobierno chileno, ustedes lo van a encontrar en las cartas. Pero las cartas no van solamente a Europa. Empiezan con un viaje a una pequeña, un lugar. Recuerden, estamos hablando de veleros. De pronto el viento que nosotros no estamos reconociendo como positivo en los últimos días falla
y se quedan varados un tiempo, tienen que hacer una escala que no estaba planeada, después tiene que ir a Montevideo. Recuerden que para ir de Valparaíso, exactamente, no existía el Canal de Panamá, tiene que ir por el Estrecho de Magallanes, ¿no? Y después volver a subir, tiene que hacer escala en Montevideo. Montevideo 1848, ¿qué les parece que era? Si 1845 él está como exiliado en Chile, es porque hay muchos otros exiliados también en Montevideo. Entonces, cuando hace el viaje a Montevideo, es un centro de agitación contra Rosas, ¿no? Después va a Río de Janeiro. ¿Le va a gustar Río de Janeiro? Nada que ver. No, ahí no encuentra nada que le sirva. Y después, por supuesto, tiene que cruzar el Atlántico, ¿no? Y hay reflexiones sobre Dakar, en Senegal, y después finalmente llega a Europa y ahí está su centro, ¿no? Ahora, todas las cartas que él escribe tienen un destinatario explícito. No es que escribe cartas porque sí, están dirigidas a alguien. Hay un nombre y un apellido, y a él le sirve las cartas después para montar libros. Es decir, es alguien que tiene una idea muy clara de cuál es la finalidad de la escritura, ¿no? En las correspondencias que él manda, no es que esté mandando una carta personal, está mandando cartas que sabes que serán públicas. Y entonces está pensando en lo privado y en lo público. Y la carta era un modo de estar presente frente a todos sus adversarios. Todos nosotros, cuando contamos algo de lo que hicimos durante el día, sabemos que seleccionamos, ¿no? Nunca contamos todo, por suerte. Lo mismo hace él. Es decir, qué es lo que él selecciona y qué es lo que deja fuera, ¿no? Un pequeño dato sobre París, y después voy a parar porque veo que me extendí demasiado. En algún momento, si aún no lo han hecho, van a leer a Benjamin y van a encontrarse con la figura del flaneur. Y todos nosotros, creo, en algún momento actuamos como un flaneur, nos dejamos llevar por la ciudad, vamos por cualquier lado a ver qué es lo que vamos a encontrar. Y el verbo flanear, como dice Cristina Iglesia en un artículo sobre Sarmiento, era un verbo que de alguna manera definía la actitud de Sarmiento y de muchos otros en el siglo XIX, ¿no? Y es con esa actitud que él camina por París, ¿no? Él dice, París es un pandemonium, es un camaleón, es un prisma. Y por eso realmente no puede captar toda la ciudad. Pero lo que es interesante es cómo camina él y cómo reconoce él a la ciudad. Vuelvo al Facundo. En el Facundo aparecen ciertos personajes típicos que genera el desierto, ¿no? Uno de ellos es el vaquiano, ¿no? El vaquiano es el tipo que conoce todos los caminos, ¿no? El rastreador. Y de alguna manera lo que hace Sarmiento es utilizar esas habilidades del vaquiano y del rastreador, que son propias de lo que él indicó como figuras del desierto, para caminar por París. Hay un dato que a mí me pareció divertido, porque es un homenaje, creo, de Cortázar. Sarmiento menciona un almacén de novedades en París, en la calle Vivian. No sé si leyeron los cuentos de todos los fuegos, el fuego de Cortázar, pero ahí van a encontrar una Galerie Vivian, que es la que permite salir a la Galería Güemes.
Y a mí me pareció que ese era un chiste, un guiño de Cortázar a Sarmiento, ¿no? El hecho de haber elegido justamente eso. Cierro ese paréntesis. Y quiero empezar a cerrar. ¿Qué implica ver? Esta es un poco la pregunta que les planteé al comienzo. ¿Qué implica ver el afuera con lentes propios? Yo le puse a esta charla ese subtítulo, ¿no? Echeverría y Sarmiento, el afuera con lentes propios. Todos los que viajamos, todos nosotros, cuando salimos, filtramos todo lo que vemos a través de lo que llevamos puesto, ¿no? No hay otra manera de ver el mundo, ¿no? La mirada objetiva no existe. Todo lo sometemos a una cierta ideologización del espacio. Todo viene filtrado a través de nuestros propios lentes. ¿Y eso qué significa en el caso de Sarmiento y en el caso de Echeverría? Que lo que vieron era lo que ellos deseaban ver, lo que respondía a sus necesidades puntuales en ese momento y a las exigencias que ellos mismos se habían fijado. Eligieron los motivos que se acomodaban más que nada a sus necesidades, a las necesidades de escritura, también de visión de mundo y de la historia que poseían. Mucho más que adoptar el modelo europeo y en el caso de Sarmiento el modelo estadounidense, lo que hicieron es de hecho adoptar lo que vieron a lo que sus propios cuerpos ya aportaban, tanto el cuerpo físico, el cuerpo individual como el más amplio, ese que tiene la forma del país y de una nación que deseaban construir. Cuando Viñas escribe Sarmiento en 6 incidentes provocativos, dice que Argentina se parecía a Estados Unidos por su extensión, sus novedades, su exigua población y su urgente necesidad de inmigrantes que llenaran su presunto vacío. Son palabras de Viñas, ¿no? Quiere decir que cuando Sarmiento empieza a entusiasmarse tanto con Estados Unidos es porque ya veía exactamente lo mismo desde la Argentina, ¿no? Es decir, cuando él ve a Estados Unidos como último reducto de la civilización moderna de ese momento, ¿no? Está viendo Estados Unidos a través de un lente argentino. Está viendo lo propio, pero proyectándolo hacia afuera. Quiero cerrar con una cita de otro provinciano. Ustedes saben que Sarmiento era de la provincia de San Juan, pegada a la cordillera de los Andes, casi chileno en eso. La cita es de Juan José Saer, que era de la provincia de Santa Fe, y que vivió muchísimo tiempo de su vida en París, ¿no? Un santafesino en París. Entre paréntesis les recomiendo, hay un pequeño librito de diálogos Piglia-Saer sobre literatura y ficción que seguramente está aquí, que vale la pena que lo vean. Les cito a Saer, dice así: el escritor escribe siempre desde un lugar, subrayado el desde, y al escribir escribe al mismo tiempo ese lugar, porque no se trata de un simple lugar que el escritor ocupa con su cuerpo, un fragmento del espacio exterior desde cuyo centro el escritor está contemplándolo, sino de un lugar que está más bien dentro del sujeto. Quiere decir, yo estoy escribiendo sobre el afuera, pero lo estoy escribiendo desde dentro mismo, de quien yo soy, que se ha vuelto paradigma del mundo y que impregna voluntaria o involuntariamente con su sabor peculiar lo escrito. Ese lugar se escribe, por decir así,
a través del escritor, modelando su lenguaje, sus imágenes, sus conceptos. Y termino con esta pregunta que quizá no sea del todo retórica. ¿Acaso toda mirada, incluyo la de Echeverría, incluyo la de Sarmiento y de todos aquellos otros que vamos a seguir leyendo, acaso toda mirada no es hija del deseo, de lo deseado? ¿No es por eso que estamos viendo lo que deseamos nosotros cuando miramos hacia afuera? Agradezco una excesiva paciencia de ustedes y ahora refuten todo lo que he dicho. Por favor. Gracias.